más de Primera Página, en nuestro segmento de entrevistas. Esta vez vamos a conversar con Mariely Valdés, presidenta del Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarnos. Varios temas que revisar en el marco de esta visita de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. En esa última declaración que dio el día viernes al despegar de Venezuela, mencionaba que su equipo iba a tener la posibilidad de visitar los centros de reclusión en Venezuela. Si bien la mayor parte de las denuncias que las organizaciones no gubernamentales han venido haciendo con respecto al tema carcelario en Venezuela vienen con los presos políticos, los llamados presos políticos, también el tema del hacinamiento, las condiciones en las que los reclusos hoy se encuentran en estas instituciones, está dentro de esas denuncias presentadas a la Alta Comisionada. Hoy, ¿cómo se encuentra en esta materia Venezuela, toda vez que vemos cifras alarmantes de hacinamiento superior al 125%, superior al 800% en el caso de los centros de reclusión policial, que por cierto no es una competencia del Poder Público Municipal, pero es una realidad que hoy está pasando según estos organismos? ¿Cómo se encuentra Venezuela frente a estas denuncias y esa apertura que dan a una comisión técnica que pueda constatar esto, que además va en contra, tal vez, según las propias organizaciones no gubernamentales, de las normas Mandela, que son establecidas también por Naciones Unidas con respecto al trato de los reclusos? Sí, bueno, vamos a ponerle orden a las ideas, ¿no? En primer lugar, para nosotros es una bendición, por decirlo de alguna manera, el hecho de que las Naciones Unidas visiten nuestro país a través de su representante Michelle Bachelet como alta comisionada. Fue invitada por el presidente Nicolás Maduro, aceptó la invitación del presidente Nicolás Maduro y gracias a su visita tenemos a los organismos internacionales realmente dentro de nuestro territorio. Pero previa a la visita de la alta comisionada ya había habido una avanzada de una comisión técnica que visitó el país y que estuvo en los centros, tuvimos el placer de acompañarlos, pero además ellos hicieron el trabajo como lo pidieron. Nosotros, si bien es cierto había presencia del Estado allí, ellos se pudieron entrevistar con los privados de libertad, con los familiares y de manera privada dentro de los recintos, sin presencia de las autoridades del Estado, como fue solicitado por ellos. Además, la visita de ellos fue estrictamente profesional y técnica, y lo que pudimos nosotros mostrar fue en la medida de lo solicitado por ellos. Eso ya daba a la visita de la comisionada una información previa de cómo estaban los centros penitenciarios en lo que al Ministerio de Servicio Penitenciario corresponde. El tema del hacinamiento y las cifras que manejan de 125% son cifras que no sé de dónde las sacan. Nosotros tenemos una teoría sobre la posición de las organizaciones no gubernamentales en relación con estas cifras de hacinamiento que manejan, por lo menos en lo que al Ministerio de Servicio Penitenciario se refiere, y tiene que ver con la capacidad instalada de los centros al momento de su creación. Esas son cifras que aparecen en el histórico de los centros penitenciarios venezolanos que fueron creados pues, hace muchísimos años, desde la época de Gómez en adelante, y esas son las cifras que maneja, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Prisiones. Que hablan de una capacidad instalada de 20.000 reclusos. Eso no es cierto. Es importante que el país sepa la cantidad de centros de reclusión que existen actualmente. En Venezuela tenemos 120 centros de reclusión y estoy segura que... Pero estos organismos sostienen que existen 45. Bueno, y por ejemplo yo te pudiera decir que solamente en la Gran Caracas hay 12, y yo te aseguro que si te pregunto cuáles son, difícilmente cualquier venezolano pueda decirlo. Entonces, por ejemplo, en los Valles del Tuy, nosotros tenemos 7 recintos penitenciarios, la gente piensa que tenemos 2. Resulta que el complejo que es comúnmente llamado Yare y el complejo Rodeo forman parte de 3 establecimientos cada uno, ahí solamente hay 6, totalmente diferenciados y absolutamente independientes. Claro, 6 recintos penitenciarios solo en esa zona. Hay una denuncia con respecto a eso, y es el hecho de que tradicionalmente el centro penitenciario de Yare, Yare 1, Yare 2 y lo llamado Los Talleres, forman parte del mismo centro de reclusión. No, para nada, absolutamente. Eso pasa por nosotros nuevamente, y ahí me tomo una atribución. Es una ONG. Claro, una atribución que no me corresponde, pero que la ministra lo ha hecho público muchas veces, es invitarlos nuevamente a que nos visiten, a que constaten. Sin embargo, mira, las organizaciones que me preceden en la entrevista, no tenemos ni una sola solicitud de ingreso a los recintos. No hay
Desde que existe el nuevo régimen penitenciario, la ministra no solo ha invitado, pero también ha establecido las condiciones de las visitas. Los centros de reclusión no son parques, no son lugares abiertos al público, son lugares que tienen una condición de ingreso. Esa condición de ingreso, unas normas de seguridad normas de mínimas. seguridad y normas además de respeto a las personas que viven allí, ¿no? No es para estar exhibiendo su vida, porque es una vida que merece una privacidad y sobre todo en las condiciones que ellos se encuentran allí. Por eso debe solicitarse autorización para el ingreso. Los familiares que ingresan están previamente autorizados, previamente certificados y se conoce su condición filiatoria antes del ingreso. También hay denuncias sobre esto de dificultades para el ingreso de familiares. Para nada, absolutamente. Hay una dirección de familia en la cual se registran los familiares, hay razones de seguridad, hay condiciones para la visita debe cumplir con ciertas normas, pero además debe acreditarse como visita, ¿no? Igual que los abogados. El abogado, el representante actual, el representante futuro, una persona puede cambiar de abogado y va a tener acceso y tiene días de visitas, horarios de visita, como en todas partes del mundo. Nosotros fuimos invitados a la República de Alemania como en ese momento para visitar el sistema penitenciario. Las condiciones de ingreso en cualquier cárcel del mundo son sumamente estrictas y absolutamente autorizadas por las autoridades. Ahora, volviendo al tema del hacinamiento, que es bastante importante, esa denuncia. Nosotros no tenemos, disculpa para responder eso rapidito, no tenemos asuntos de hacinamiento Exacto. en los centros, pero tenemos una capacidad instalada muy superior a nuestra población actual y hemos desarrollado. Encontramos no 45, sino 33 centros de detención, centros de reclusión a nivel nacional, y hoy tenemos 120. Si no existe, podemos hablar de una capacidad instalada. Si no bastante existe el hacinamiento que denuncian las organizaciones no gubernamentales, ¿a qué se debe lo que se está viviendo en los centros de reclusión policial? Hay esa cifra, se habla precisamente dentro de estas mismas organizaciones no gubernamentales, Observatorio Venezolano de Prisiones, una ventana a la libertad, una capacidad de 8.000 reclusos en estos centros, que por cierto, según estas mismas organizaciones, debe ser de centros de reclusión de al menos 48 horas como máximo. Vemos personas que tienen, según denuncias, más de 1 año o 2 años en estas instituciones policiales. Sí, ahí hay una situación que se ha también explicado muchas veces, pero que es importante las veces que sea necesario decirlo. En primer lugar, los organismos de policía o los centros de detención policial corresponden por rango constitucional a los entes que los administran. En unos casos son las gobernaciones, en otros son las alcaldías y en otros el Ministerio de Interior y Justicia. Les corresponde por mandato de la Constitución a las gobernaciones, a las alcaldías y al Ministerio de Interior organizar lo que es la policía para el control del orden público del país. Los centros de detención policial son lugares de detención de personas. El tiempo y la duración de esa detención va a estar determinada por las condiciones del proceso. El servicio penitenciario, cuya raíz es penitenciario de pena, le corresponde por mandato constitucional ratificado por la Autoridad Única Penitenciaria, en este caso la ministra Iris Varela, la reclusión de las personas que se encuentran condenadas. La ministra, así lo dice la Constitución, es las personas sobre las cuales se haya enervado la presunción de inocencia las que deben ir a una cárcel nacional en Venezuela y en todas partes del mundo. O sea, que podríamos atribuir a esto... Disculpe, el proceso penal puede seguirse en condición de privación de libertad de acuerdo a las condiciones establecidas en la propia Constitución y en nuestras leyes procesales, en nuestra norma objetiva penal, y la Autoridad Única Penitenciaria que reconoce eso, y nuestra población supera el 60% de procesados, no tiene el 100% de penados el servicio penitenciario, sino el 60% de la población que se encuentra en las cárceles nacionales está en condición de procesado. ¿Cuáles son las condiciones de ingreso de un procesado al servicio penitenciario? Debe haber transcurrido la etapa de investigación, porque en la etapa de investigación pueden ocurrir muchas cosas y esa etapa de investigación dura, cuando se dicta una medida privativa de libertad, 45 días. Esos 45 días deben haber concluido y debe haber pasado a etapa intermedia y tener pronóstico de condena. Bajo esas circunstancias establecidas por la Autoridad Única, en concordancia con la ley adjetiva penal y la norma constitucional, se permite el ingreso. Y por supuesto, todo aquel que esté condenado no tiene la menor duda. Luego de reunir esos requisitos de carácter jurídico, vienen los requisitos de carácter específico, que son normas para el ingreso. Mire, nosotros encontramos personas sin identidad dentro de las cárceles nacionales. Quien estaba aquí me precedió en la entrevista, formó parte del sistema penitenciario que encontró el servicio penitenciario. Nos gustaría preguntarle, por ejemplo, cuál fue su aporte en esas épocas, porque encontramos un servicio penitenciario terriblemente, en unas condiciones muy duras, que lo sabemos todo,
y que hoy se encuentra un avance del 98% en las cárceles masculinas y 100% controlado en las femeninas y 100% en los adolescentes. Según entonces esta aseveración, lo que hoy está pasando en los calabozos policiales se debe al retardo procesal, que es un factor que también se ha conversado dentro de esto. Y lo podemos hablar en la siguiente parte del espacio, que les toca hacer una pausa. 7:26 minutos. Pero es bueno hablarlo con el Poder Judicial. Así es, 7:26 minutos de la mañana. Estamos conversando con Marely Valtés, presidenta del Fondo Nacional de Edificaciones Penitenciarias. Recordamos, un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. La pausa y seguimos con mucho más de Primera Página.